¿Qué tal, ingeniero Erasto Lara Cruz? Mi nombre es Cristian Antonio Jiménez Rosales. Me encuentro en la carrera de electromecánica, cursando el tercer semestre. Y a continuación voy a hablar acerca de la estadística descriptiva, los métodos utilizados para esta herramienta y asimismo algunos ejemplos de dichas técnicas. Pasando al objetivo general, eh, pues el presente escrito y asimismo el presente trabajo tienen por objetivo estudiar los métodos, herramientas y fórmulas para la síntesis de datos recabados en un conjunto, así como su respectivo análisis con la finalidad de poder llegar a ciertas conclusiones, tomando una población y asimismo muestras. Empezando con la unidad número 1, que es estadística descriptiva, iniciaremos con población y muestra aleatoria. La población en el ámbito de las matemáticas es definida como el conjunto total de elementos en un determinado contexto. Asimismo, el tamaño de la población hace referencia al número de individuos que la componen, siendo posible la observación de un individuo. Así pues, la población puede ser tanto infinita como finita. Definiendo qué es la población finita, es aquella que tiene dimensiones contables definidas y con un fin o límite, de allí su nombre. La población infinita tiene un elemento incontable de elementos. Existen dos tipos de posibilidades para estudiar una población, las cuales son estudiar todos los elementos y sacar conclusiones, o bien estudiar solo una parte de ellos, una muestra, elegidos de tal forma que nos digan algo sobre la totalidad de las observaciones de la población. Eh, Ahora bien, existen dos tipos eh, de muestra. Nos enfocaremos primeramente en la descripción de la palabra muestra, que es parte del todo que se analiza para sacar información con respecto a una población. Ahora, ¿qué es la población aleatoria? Bueno, es un parte de un todo que fue seleccionado de tal manera que cada uno de sus elementos se obtuvo completamente al azar. En otras palabras, al tener una población, teniendo un conjunto, se toma cierta cantidad de ellos de manera aleatoria para poder llegar así a una conclusión. Por ejemplo, si tenemos en una clase de matemáticas un total de 20 alumnos, los 20 alumnos representarían la población total. Ahora, si tomamos una muestra aleatoria, es tomar, por ejemplo, a 5 niños de esta población de manera al azar para así sacar una conclusión. En este caso, supongamos que nos interesa saber el número de asistencias de los alumnos. Entonces, tomamos estos 5 alumnos y con alguna fórmula que se vería más a detalle, podemos saber el total de asistencias de cada uno de los alumnos de manera general con tan solo estos 5 que se han tomado como muestra. Pasando al siguiente punto o a la siguiente unidad, tenemos la obtención de datos estadísticos, que son números que pueden ser comparados, analizados e interpretados en el campo del cual son tomados y se identifica como población o universo. Pero ahora, ¿para qué necesitamos recolectar estos datos? Bueno, proporciona la introducción imprescindible para un estudio de investigación. Asimismo, eh, también son requeridos para medir el desempeño en un servicio o proceso de producción. También ayuda en la formulación de alternativos para la toma de decisiones. Al igual, satisfacer nuestra curiosidad. Y hay por lo menos 3 maneras de obtener datos, y son los siguientes. Número 1. Utilizar los datos publicados por fuentes gubernamentales, industriales o particulares. Número 2, a través de la experimentación. Y número 3, realizando encuestas. Pasando al siguiente punto, que es medidas de tendencia central. La tendencia central es una medida de los valores
de una muestra que identifica los diferentes puntos centrales de los datos, a menudo denominados coloquialmente como los promedios, que un ejemplo muy notable es cuando nos hacían sacar nuestra calificación. La identificación del valor central permite comparar otros valores con él, mostrando la dispersión o agrupación de la muestra, lo que se conoce como dispersión o distribución. Estas medidas de dispersión se clasifican en dos grupos: medidas de dispersión basadas en los percentiles y medidas de dispersión basadas en la media, lo que se conoce comúnmente como medición estándar. Asimismo, en las medidas de tendencia central encontramos tres factores muy importantes, que son la media, la mediana y la moda. De manera rápida y breve, describiendo qué es la moda, eh, es aquel número o dato que se repite más veces en un conjunto de datos recabados. La mediana también es conocida como promedio, que es el valor que se obtiene al dividir la suma de un conglomerado de números entre la cantidad de ellos. Asimismo, ¿cómo podemos sacar la media? Bueno, siguiendo estos pasos. Determinar el conjunto de valores que buscas promediar, sumar los valores para obtener el total y hacer el conteo de la cantidad de valores en el conjunto. Por último, dividir la suma del conjunto entre la cantidad de números. Ahora, ¿qué es la mediana? La mediana es un conjunto de elementos que se encuentra a la mitad de los otros valores. Es decir, que al ordenar el número de menor a mayor, este se encuentra justamente en medio de entre los que están por arriba. Algunas características de la media son: la operación para calcular el valor son muy sencillas de realizar. La medida no depende de los valores de las variables, solamente de su orden. Generalmente los valores son enteros y se puede calcular aunque los números que se encuentran arriba y abajo no tengan límites. Y sí, podemos utilizar estos datos para hacer diferentes conclusiones de este conjunto de población. Ahora, ¿cómo sacamos la mediana? Es sencillo. Ordenamos todos los números del más pequeño al más grande. Encontramos el número que se encuentra en medio. En el caso que tengamos una cantidad impar, debemos de tachar el número final de la izquierda, después el primero de la derecha, y así nos vamos sucesivamente hasta encontrar el número que se encuentre en medio, y este será la mediana. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una cantidad de datos par? Bueno, los que se encuentren en el centro, estos dos datos, se van a sumar y se van a dividir entre 2, y el número obtenido será la mediana. Ahora, pasando al siguiente punto, que es medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son números que indican si una variable se mueve mucho, poco, más o menos que otra vez. La razón de ser de este tipo de medidas es conocer de manera resumida una característica de las variables estudiadas. En este sentido, debe acompañar a las medidas de tendencia central. Juntas ofrecen información de un solo vistazo que luego podremos utilizar para comparar si fuera preciso tomar decisiones. Las principales medidas de dispersión son: las medidas de dispersión son el rango, la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación, que no se debe de confundir con el coeficiente de determinación. A continuación las describiremos de manera breve. El rango es un valor numérico que indica la diferencia entre el valor máximo y el mínimo de una población o muestra estadística. La varianza es una medida de dispersión que representa la variable de una serie de datos respecto a su medida. Formalmente se calcula como la suma de los residuos al cuadrado divididos entre el total de observaciones. La desviación típica es otra medida que ofrece información de la dispersión respecto a la media. Su cálculo es exactamente el mismo que la varianza, pero realizando la raíz cuadrada de su resultado. Es decir, la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Ahora, el coeficiente de variación. Su cálculo se obtiene de dividir la desviación típica entre el valor absoluto de la media del conjunto y por lo general se expresa en porcentaje para su mayor comprensión. Pasando al siguiente punto, tenemos ahora
la tabla de distribución de frecuencias, que no es más que una herramienta de estadística que muestra los datos en columnas representando los distintos valores recogidos para una variable y las frecuencias las veces que ocurre. En otras palabras, una distribución de frecuencias es un formato tabulador en la que se organizan los datos. Ahora, los elementos de las tablas de frecuencias son que una tabla de distribución debe tener los siguientes requisitos: datos. Los datos son los valores de la muestra recogida en el estudio estadístico. Asimismo, contiene frecuencia absoluta, que la frecuencia absoluta es el número de veces que aparece un determinado valor en un estudio estadístico, número de veces que se repite el mismo valor de la variable, y la suma de las frecuencias absolutas es igual al número total de datos que es representado por la letra F. Esas frecuencias pueden representarse gráficamente en un histograma, diagrama de barras, y normalmente en el eje vertical se colocan las frecuencias y en el horizontal los intervalos de valores. La frecuencia absoluta acumulada es la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores inferiores o iguales al valor considerado, y la frecuencia relativa es la proporción de veces que se repite un determinado dato. Ahora, vamos a pasar con lo que son los cuantiles. Los cuantiles, que es el siguiente punto, son medidas de posición que incluyen a los datos. Los deciles o los percentiles son parte importante de los cuantiles, son subtemas. Los cuantiles dividen a un conjunto de datos en 4 partes iguales. Es el valor en el cual queda un 25% de los datos cuando se encuentra el Q1. El Q2 es idéntico a la mediana. El Q3 queda atrás de sí 3/4 partes de las observaciones. El proceso para localizar cuartiles es semejante al que se utiliza para encontrar la mediana. Se ordenan los n datos desde el menor al mayor y la posición del cuartil 1, que es el Q1, es n más 1 sobre 4. La posición del cuartil 3, que es Q3, es 3 multiplicando al número de datos más 1/4. En ambos casos, si la posición cae a la mitad entre los datos enteros, deberá tomarse como cuartil la media de ambos enteros. Los deciles, si una serie de datos se coloca en orden desde el menor hasta el mayor, entonces los valores que dividen dichos datos en 10 partes iguales se llaman deciles. Los centiles o percentiles son que si una serie de datos se ordena de menor a mayor, entonces los percentiles son los que dividen la serie en 100 partes iguales. De allí el nombre que posee. Pasando ahora al siguiente punto, que es el gráfico relacionado con las tablas de frecuencias, es una forma de resumir en una imagen una información recogida en un estudio estadístico o base de datos. Este tipo de herramienta visual complementa el análisis y permite al receptor entendedor mejor las conclusiones de un determinado sondeo o estudio. Existen diversos tipos de gráficos, como se muestran en pantalla. Tenemos el gráfico de líneas, el cual permite representar a través de 2 ejes la evolución de una variable a lo largo del tiempo. También tenemos el gráfico de barras, que es un gráfico donde a cada categoría le corresponde una barra, de manera que cuanto mayor sea la frecuencia de datos, más larga será la barra. Cabe precisar que puede tratarse de barras horizontales o verticales. Por penúltimo, contamos con el histograma, que es un gráfico donde se usan barras o rectángulos, cuya altura dependerá de la frecuencia de datos que corresponde al eje Y. En tanto, el eje X podemos observar la variable de estudio. Y el gráfico circular, que es también conocido como un gráfico de sectores o gráfico de pastel, se caracteriza por ser un círculo o torta que se divide en pedazos de distintos tamaños, los cuales dependerá de la frecuencia de datos de la categoría. Continuando con el siguiente punto, tenemos el diagrama de cajas y bigotes, o también conocido como diagramas de cajas y alambres,
que es una manera conveniente de mostrar visualmente grupos de datos numéricos a través de sus cuartiles, como hemos visto anteriormente. Las líneas que se extienden paralelas a las cajas se conocen como bigotes y se usan para indicar variabilidad fuera de los cuartiles superior e inferior. Normalmente es utilizado en estadísticas descriptivas los gráficos de cajas y bigotes, que son una excelente forma de examinar rápidamente uno o más conjuntos de datos gráficamente. Aunque parezcan primitivos, en comparaciones con un histograma o un gráfico de densidad, tienen la ventaja de ocupar menos espacio, lo cual es útil cuando se comparan distribuciones entre muchos grupos o conjuntos de datos. Por último, tenemos lo que es el diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto no es más que una muestra de los conteos ordenados de frecuencias de los niveles de una variable nominal. ¿Para qué se utilizan los diagramas de Pareto? Sencillo. Los diagramas de Pareto ayudan a decidir qué problemas resolver primero. Son útiles para identificar el resultado más frecuente de una variable categórica. Un diagrama de Pareto es un ejemplo especial de diagrama de barras. En el diagrama de Pareto, las barras se ordenan por conteos de frecuencia, desde el más alto hasta el más bajo. Estos diagramas se usan a menudo para identificar áreas en las que hay que centrarse primero para mejorar algún proceso o algún servicio. Asimismo, este tipo de diagrama refleja los conteos ordenados de frecuencia y de valores de los distintos niveles en una variable categórica o bien nominal. En otras palabras, podemos concluir que la estadística descriptiva es por lo tanto fundamental a la hora de realizar cálculos en función de datos, muestras o conjuntos obtenidos o bien datos, puesto que gracias a esta herramienta es fácil la observación y análisis de una población, en la cual se requiere una conclusión en base a características, rasgos, etc. Por ello, es imprescindible que esté presente a la hora de realizar dichos análisis, así como sus diversos métodos de síntesis, representación, como gráficas, fórmulas, entre otras. Es por ello que es necesario conocer los diferentes métodos para que podamos llevarlos a su respectiva aplicación cuando así sea requerido. Y esto ha sido todo. Espero que se encuentre bien y nos vemos en un próximo trabajo.